Ahí vamos, Un poquito. Muy bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están viendo. Esta es una nueva transmisión del canal Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. ¿Y qué tal? Buenas tardes, buenas noches para vos, José María, desde España. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. ¿Todo bien? Sí, por aquí. Bueno, muy bien. Dentro de lo que cabe. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar hoy con este ciclo de charlas que empezamos en el primer video, donde hablábamos de evidencias científicas y estadísticas de la supervivencia y comunicación de los seres queridos fallecidos. Y para recapitular un poquito, comenzamos a hablar en el capítulo anterior de las señales de los seres queridos fallecidos, de las experiencias cercanas a la muerte, de las apariciones y manifestaciones espontáneas de fallecidos, y en cada una fuimos dando datos, fuimos dando información, ¿sí? De personas que en forma espontánea recuerdan vidas pasadas. Hablamos sobre el tema de los mediums, personas que ven y se comunican con seres fallecidos, personas que mediante hipnosis recuerdan vidas pasadas, ¿sí? Y finalmente, en el encuentro anterior, terminamos con experiencias en el lecho de muerte. Todo esto lo pueden ver en la sección de videos en vivo. Ahí está todo el desarrollo anterior del video. Y hoy vamos a continuar, vamos a hablar del punto 8. Recuerden que yo envié el total, que son 19 puntos, y también recordarles que si alguno de ustedes está interesado en las fuentes que sustentan esta, digamos, investigación, también podemos brindárselas. Así que si te parece, vamos a comenzar con el punto 8, que eran experiencias fuera del cuerpo, ¿no? Vamos a comenzar con eso, a ver qué evidencias has encontrado y qué aportes nos podés dar. Así que adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Sí. Bueno, antes de empezar un poco, sí, yo quería también remarcar un poco lo que estamos dando, estamos recopilando, son, digamos, hechos, investigaciones, recopilaciones. No hacemos interpretaciones. ¿Vale? Las interpretaciones las tiene que hacer cada uno a partir de las evidencias, pues que diga, oye, pues parece que las evidencias me convencen porque hay muchas, ¿no? Y le doy una probabilidad muy grande, lo que sea, pero nosotros no vamos a entrar, vamos a intentar no entrar en filosofías, en teorías, ¿no? Ni religiosas, ni filosóficas, ni científicas siquiera, ¿eh? Porque los científicos también, en algunas de las fuentes que se citan, veréis que, por ejemplo, hay algunos libros de algunos científicos que se citan porque, claro, por ejemplo, para ver todos los experimentos uno a uno, pues es complejo porque tienes que ir a las publicaciones científicas y son complicadas y tal. Y algunos autores las resumen muy bien. Lo que pasa que a veces entonces introducen sus teorías. Bueno, el tema es, están muy bien esas teorías, pero no hacen falta, ¿eh? Yo diría que en principio los ponemos para que se vean los hechos, los experimentos que están probados, ¿vale? Porque con las teorías después cada uno puede coger la que quiera, ¿vale? Entonces, también, como ya dijimos un poco en el vídeo anterior, un poco la idea es decir, claro, si hay muchas evidencias, pues hombre, porque ¿cuáles son las evidencias que yo me he encontrado, ¿no? y recopilo aquí? Pues son las que hacen que la probabilidad de eso, de que la vida continúe, de que tú te puedas comunicar con tu ser fallecido, de que la vida allí está muy bien, pues, hombre, son evidencias que hacen que la probabilidad sea mayor, ¿no? Que hacen que tú le veas como que eso, ostras, pues debe ser así, porque si no, no se puede explicar, ¿no? Entonces, eso es lo que aquí se incluye, ¿no? Todos los series de datos, de evidencia. Y, bueno, las hemos agrupado en 19 puntos. Cada uno las podía agrupar como quisiera y seguro que hay más puntos por ahí. Pero digamos que estos son un poco los más principales. Algunos se han agrupado
conforme a nomenclaturas que ya se dan, como las ECM, pues que ya están clasificadas, etcétera, y otras, bueno, pues las he clasificado un poco como a mí me parecía que era mejor para explicarme o para explicarlas yo, ¿no? Claro, el tema también me gustaría citar para que se vea un poco, ¿no? Es decir, porque yo siempre hablo de probabilidad y tal, ¿no? Porque digo, claro, ostras, pues cada grupo por sí solo ya te daría una probabilidad grande, ¿no? Te diría, ostras, por la experiencia cercana a la muerte, fíjate, ostras, pues si están viendo cosas que no pueden verlas, si ven cosas del techo, si el ciego está, ostras, pues ya debe ser así, ¿eh? Pero claro, siempre dirías, bueno, pues ostras, a lo mejor no, tengo una duda. Digamos, si a cada evidencia de estas, por ejemplo, incluso, fíjate, poniéndote en un caso peor, ¿no? Que dijeras, no, es que yo solo le doy una probabilidad de que realmente la explicación de una de estas grupos de 19 evidencias, la explicación de que realmente hay vida después de la muerte, solo le doy un 20%. Es decir, creo que es un 80% de que no. De que no es así, solo un 20% cada una. Pues claro, la probabilidad de que todas ellas sean que no, ¿vale? Pues tendríamos que ir multiplicando la probabilidad, sería 0,8 por 0,8, ¿no? Se va multiplicando, ¿eh? Esto es como si dijéramos, yo qué sé, ¿cuál es la probabilidad de que en un dado salga el 6? Pues un sexto. ¿Y cuál es la probabilidad de que en un dado salga un número, por ejemplo, un 6, y en el otro, cuando tiro otra vez o otro dado, otro 6? Pues se multiplica, tiene que ser un sexto por un sexto, se va multiplicando, ¿no? Un 36avo, se va multiplicando. Pues el 0,8 que dices, bueno, es una probabilidad grande, vamos a darle una probabilidad grande de que no es así, de que, oye, la explicación es otra. Bueno, pues cuando multiplicas el 0,8 19 veces, 0,8 por 0,8, 19 veces, por estos 19 grupos de evidencia, claro, el resultado que te da es 0,01, o sea, te da un 1%. Es decir, que la probabilidad de que realmente ninguno de ellos lo explique es solo del 1%. Es decir, que hay un 98 y pico por ciento de que al menos alguno de ellos realmente sí que la explicación sea que hay vida después de la muerte. Y con que haya uno ya vale, porque no hace falta demostrarlo en todos. Solo que uno lo demostrara ya valdría, ¿no? Porque o eso no es. Entonces, bueno, esto es para explicar un poco que es la cantidad de evidencias, es la gran cantidad diferente que está agrupada, y eso es lo que hace que la probabilidad sea grande, porque no es una cosa sola, es que es una y otra y otra y otra y otra. Entonces, claro, la probabilidad al final es que es muy pequeña, ¿no? Y que puede ser una casualidad, sí, pero claro, esto es como aquello, ¿no? Aquello que se dice, si pongo 30 monos a escribir en una máquina de escribir sin parar, ¿puede ser que alguno de ellos me escriba la Biblia? Hombre, dirías, no puede ser. Bueno, poder sí que puede ser, porque si los tienes millones y millones y millones y millones de años, pues lo pueden hacer, porque la probabilidad no es cero. Podría ser que haya un mono que mira, al final acierte y escriba la Biblia entera, ¿no? Con la última edición. Pero claro, la probabilidad es muy, 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 muy pequeña, ¿no? Es decir, es insignificante, ¿no? Bueno, pues aquí sería un poco lo mismo, ¿eh? Bueno, esto era un poco para que se vea un poco el enfoque, ¿no? El enfoque de decir, y esto ya lo dije, pero me gustaría repetirlo. Es decir, yo no pretendo, o sea, no se pretende demostrar nada, porque es que demostrar, ni los científicos tampoco pueden demostrar. Ellos solo dan datos y dicen, mira, hay una teoría que me cumple esto, pues vale. Es su teoría. Cuando venga otra, pues a lo mejor se lo desmonta, pero bueno, de momento, pues bueno, aquí lo mismo, aquí hay muchas evidencias pues que te hacen, hombre, que eso pues seguramente sea así, ¿no? Y que la probabilidad pues sea grande. Bueno, ya dicho esto, y perdona si me extiendo un poco, pero para que se vea la idea, ¿no? Entonces pasamos al punto que decías, Jorge, de experiencias fuera del cuerpo. Sí. Bueno, esto, las experiencias fuera del cuerpo son similares a las que pasan en las experiencias cercanas a la muerte, en las ECM o en experiencias en el lecho de muerte, que es que, bueno, las experiencias cercanas a la muerte pasa normalmente, ¿no? Cuando ocurre una, pues que se ve la persona
que su cuerpo lo ve abajo, él está como arriba, está fuera del cuerpo y entonces, bueno, pues no tiene la sensación de cuerpo, no siente el cuerpo con sus limitaciones, sino que se siente, ¿sabes? Pues eso, digamos que aparte de que, bueno, pasa en esas experiencias cercanas a la muerte, cuando la persona está muerta o casi muerta, pues pasa también de manera espontánea o de manera provocada, pero, digamos, sin tener una experiencia cercana a la muerte ni nada traumático, ¿no? Ujú. De hecho, las estadísticas hablan de que al menos un 20% de la gente, de la población en general, ha tenido alguna vez alguna experiencia fuera del cuerpo, una salida del cuerpo o viajes astrales que se llaman también. Lo que pasa es que muchas veces, pues, como se asustan y tal, pues vuelven enseguida, digamos, y no lo disfrutan ni lo aprovechan más, ¿no? Es decir, Claro. claro, muchas son espontáneas pues son a veces pues durmiendo o en situaciones de estrés o de miedo o de, ¿sabes?, o de excitación, hay gente que le pasa así, y luego están digamos, las provocadas, ¿no? En estas experiencias fuera del cuerpo, pues bueno, pasa eso, ¿no? Es decir, tú te ves como que estás, por eso se llaman así, como fuera del cuerpo, tu cuerpo lo ves allí durmiendo, y tú te ves pues como con otro cuerpo y bueno, que te puedes mover libremente, puedes ir a otros sitios, tanto físicos de este plano como a otros sitios en otros planos que no sabes muy bien cuáles son. Uh-huh. Sientes otra realidad, sientes lo que sería como una experiencia mística muchas veces, de que te sientes en comunión con todos, ¿sabes? Sientes como a Dios, ¿sabes? No tienes idea del espacio ni del tiempo, estás en una sensación de amor y de felicidad, ¿no? Estas experiencias históricamente pues ya, han habido desde todos los tiempos, ¿no? Se citan en la Biblia, en el Antiguo Egipto, en todas las culturas, ¿no? Y son un poco a veces las que, bueno, pues parece que pues ciertos místicos, ¿no? O santos, místicos, chamanes, llámalo como quiera, gente espiritual que ha tenido revelaciones, ¿no? Que dice, Dios me ha hablado. Bueno, pues eran algo como esto, ¿sabes? Eran algo como esto, esta salida del cuerpo en el cual pues va como a otra dimensión y tiene contacto, pues eso, a veces pues con espíritus, con otros seres, con guías, con Dios, ¿sabes? Bueno, como decíamos, han sido recopiladas también por diversos científicos que en las fuentes se pueden ver, y la verosimilitud, porque, bueno, podrías decir, pues a lo mejor se lo imaginan, ¿no? O sea, la gente se lo imagina porque a lo mejor lo está soñando. Bueno, pues claro, hay evidencias, ¿no? Por ejemplo, pues hay algunos investigadores que, digamos, que cuando han ido a otro sitio físico y han visto cosas, pues luego resulta que cuando lo explicaban, el otro del otro sitio decía, pues sí, oye, tú dices que me has visto de esta manera, yo estaba de esta manera, con esta ropa, haciendo esto. A lo mejor ha ido a otra ciudad, ¿sabes? Incluso ha habido casos que por ejemplo, ha pellizcado a alguien y luego la persona le ha dicho, sí, pues yo sentí algo como que me pellizcaban y tal, y luego he visto y tenía un morado en el brazo, ¿sabes? O sea que también se han hecho experimentos de, bueno, pues eso, uno durmiendo que hace la salida esta del cuerpo, porque las que no son espontáneas, digamos, las que son entrenadas, pues hay diferentes técnicas para conseguirlas, ¿no? Sí. Pues que hipnosis, a partir de sonidos de estos binaurales que se llaman, que te van cambiando, los famosos del Instituto Monroe, ¿no? Que fue uno de los precursores que hizo un instituto y todo, porque, bueno, son digamos, técnicas que te inducen o te ayudan a hacer esta experiencia, ¿no? Pues en alguno de los experimentos, pues eso, la persona durmiendo, que veían que estaba durmiendo, que no se movía de allí, pues les ha dicho un número que estaba escondido arriba en el techo, que habían puesto allí, y que, claro, solo lo podías ver si estabas realmente arriba, ¿no? Sí. Claro. Y, bueno, pues lo decía. Incluso ha habido veces que han hecho algunas experiencias
digamos, de tener la experiencia fuera del cuerpo 2 a la vez y los 2 también explicaban lo mismo. Es decir, hay una serie de evidencias que, bueno, que te dan de pensar o te dan una probabilidad grande de que realmente no sea una cosa soñada ni inventada, sino que realmente, bueno, ha sido así, ¿eh? Aunque no sepas explicarlo, pero ha sido así. Han estado en otro sitio porque te han dado una información que si no, no podían haber sabido, ¿no? Por ejemplo. Incluso se han dado casos que han movido objetos cuando estaban en el otro sitio, etcétera. Bueno, pues esto sería este punto, ¿vale? Que, bueno, aquí te podrías extender más, pues, por ejemplo, con todas las técnicas que hay para inducir estos estados de salida del cuerpo, ¿no? Porque, claro. Bueno, pues son beneficiosos para muchas cosas, ¿no? Para una mayor paz, para contactar con seres queridos, en fin, para una serie de beneficios y toda una serie de técnicas, ¿no? Pero para no extendernos más, pues pasamos ya, si te parece, al próximo punto. Sí, vamos a seguir avanzando. Y el próximo punto serían creencias y coincidencias en mayoría de las culturas y religiones, ¿no? De este tipo de temas, ¿no? Eso es también muy interesante. ¿Qué tenés para aportar de eso? Exacto. El hecho es que, bueno, resulta que pues bueno, desde que se conoce la humanidad, prácticamente hasta hace poco, hasta mejor hace 2 siglos, ¿no? Pues, oye, pues todas las culturas, o la inmensa mayoría de las culturas, pues todas han creído en la vida después de la muerte, ¿sabes? Y las religiones que se han ido organizando, pues también tienen una serie de puntos comunes. Uno de los principales era este. Y bueno, esto hasta hace poco, hasta hace 2 siglos, que bueno, que salió alguien y dijo, pues como esto no lo vemos muy claro y tal, pues decimos que no, que todo esto, pues la gente se lo ha inventado, que son supersticiones, que tal. Y es para pensar un poco que dices, bueno, o sea, durante tantos siglos y siglos y gente de todo el mundo, todas las culturas, gente que luego veremos de todos los niveles culturales, gente muy sabia, o sea, todos se la han creído y ahora vienes tú y dices que no, y bueno, y entonces todos los demás, ¿qué pasa? Bueno, pero entonces, y no solo es esto, es que coinciden en una serie de conceptos también, muchas de las religiones, que dices, bueno, ¿y por qué coinciden, no? Por ejemplo, lo de la revisión de la vida o el famoso juicio final, la revisión de la vida, pues claro, se da en religiones pues desde el antiguo Egipto a la religión cristiana, al Islam, o sea, muchas, bueno, los orientales también, con su karma, etcétera, o sea, como la revisión de la vida y tal, pues está como, ¿sabes? Coincide también la mayoría en la reencarnación, por ejemplo. El cristianismo ahora te dice que no, pero bueno, hasta hace unos cuantos siglos decía que sí, y al principio, ¿sabes? Luego lo cambiaron, pero la mayoría de las religiones te dicen la reencarnación también. Sí. Luego también la mayoría te hablan de un cielo o un infierno. A veces lo llaman como estado de más bienestar, cielo o estado de bienestar, infierno, pues estado de no tan bienestar, llámalo como quieras, pero muchas te hablan del amor, del amor al prójimo. Los ángeles de la guarda también salen por muchos sitios, ¿no? Esas figuras, el tema de la oración, etcétera. O sea, muchas coincidencias que dices, bueno, porque además muchas de ellas no tuvieron contacto, es decir, por ejemplo, las orientales con el cristianismo y el islam tuvieron poco contacto. Incluso hay casos más extremos, por ejemplo, en las islas Hawái, hasta el 1700 y pico que no las descubrieron, pues allí, oye, ellos no estaban influenciados por nadie, o sea, claro. ¿Sabes? Y bueno, y también tenían estas mismas cosas, ¿no? Entonces, que curiosamente cuadran con la experiencia cercanas a la muerte. Curiosamente, la experiencia cercana a la muerte es una revisión de vida, igual que en las religiones. En la experiencia cercana a la muerte se habla del amor al prójimo, igual que en las religiones. En la experiencia cercana a la muerte, digo esto porque son las donde más, es aquello que dicen, es que yo no me creo que haya vida después de la muerte porque nadie ha ido allí y me ha venido para explicarlo. Bueno, pues sí, estos han ido y han venido, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, los ángeles de la guarda, estos guías, la llaman ángeles de la guarda, pues otros guías espirituales,
ayudantes, llámalos como quiera, pues en las experiencias cercanas a la muerte también están. Por tanto, al final, pues quizá las religiones, bueno, pues simplemente era esto, que algunos de las experiencias cercanas a la muerte venían y explicaban, o bien con las salidas del cuerpo, que también tiene esta experiencia que se parecen, porque vas también a estos planos, pues venían y explicaban esto. Entonces la religión, pues bueno, lo incorporaba, ¿no? Lo incorporaba y luego cada religión lo adornó, hizo una estructura, ¿sabes? Tomó... Pero la base era la misma, porque era lo que explicaba la gente que venía de allí, ¿sabes? Esto es lo que cuadra, es la explicación perfecta, o sea, Sí, te lo sí. explica todo, ¿no? Y bueno, y hoy en día, pues sigue, cuando miras la población mundial de todo el mundo, porque claro, depende de qué país coges, dices, pues hombre, mejor sí, es cierto que algunos países son más escépticos, pero si coges la población mundial, pues el 74% de la población mundial cree que tiene alma, casi el 60% cree que hay vida después de la muerte, es decir, son unos porcentajes muy grandes de que, bueno, gente de todas las culturas y tal, pues siguen hoy en día, a pesar digamos, sobre todo en Occidente, de este bombardeo, ¿no? De decir, es que estos son supersticiones y tal. Pues bueno, siguen teniendo esa creencia. Por tanto, hombre, pues también es un hecho a tener en cuenta. Es decir, Claro. pues una casualidad. ¿Por qué casualidad también? Otra más, ¿no? Mm. Bueno, esto sería otro grupo que también aquí se podría profundizar mucho, comparando religiones. Bueno, hay estudios, ¿no? Pero bueno, al final, digamos que estos datos están ahí, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, Luego, sí, ¿seguimos con otro punto o querés agregar algo más de sí, esto? yo seguiría. Hay otros puntos que nos podemos parar más porque tienen un poco más de miga. Claro, Y estos, bueno, también puedes, pero yo creo que, digamos, hay otros que tienen como más subpuntos dentro, ¿no? Y en cambio estos, pues dices, oye, todas las religiones coinciden. Entonces, bueno, aquí se trataría de investigar, oye, no han podido tener contactos y tal. Pues hombre, es que claro. ya te digo, hay algunas islas aisladas, como precisamente la isla de Hawái y tal, es que estas estuvieron aisladas. Luego también se dice, por ejemplo, el libro tibetano de los muertos, famoso, este también no lo tradujeron hasta el siglo, me parece que fue el siglo XVIII o siglo XIX. Entonces, Sí, sí. y dice lo mismo. Entonces, claro, no sé, esa parte no pudo haber influenciado en otras porque no se había traducido. Por tanto, o sea, hay muchos, o sea, es mucha casualidad, ya digo, mucha casualidad, por ejemplo, esto de la revisión de vida o del juicio final. ¿Por qué todas las religiones o la mayoría te están hablando de esto? Con muy poco contacto entre ellas. O sea, Claro, claro. ¿por qué? Sí, Podrían sí, haberse sí. inventado otra cosa, ¿no? Haberse inventado, yo qué sé, que hay una lotería y al que le toca no sé qué, y no sé, o sea, puestos a inventar, ¿no? En cambio, Claro. no, todos te dicen lo mismo. Pues, hombre, es otra casualidad un poco grande, ¿no? Sí, incluso culturas, como decías vos antes, aborígenes o culturas que han tenido, digamos, han vivido solas en un continente en determinada época y sin embargo no es exactamente igual como lo que puede describir la religión ahora, pero hay muchos patrones en común, ¿no? Si uno empieza a investigar, ¿no? Y se encuentran líneas que llaman la atención, ¿no? Y ahí es donde justamente, volviendo al tema de la estadística que vos explicabas al principio, y quiero recordar, para los que no estuvieron en el video anterior, que él se dedica a la investigación estadística, justamente por eso que habla de la proporcionalidad y de la estadística y continuamente lo nombra, porque a eso te dedicas, y entonces, además de investigarlo, no solamente lo investigaste, sino que lo viste desde ese punto de vista, toda esta investigación, y por eso se pueden sacar los valores o los valores que vos fuiste nombrando antes, ¿no? Y bueno, seguimos entonces, vamos a ver el aporte de algunos eminentes científicos o intelectuales que han investigado todos estos fenómenos psíquicos, por ejemplo, ¿no? Claro, este es otro punto que viene a decir que, bueno, que esto no es una cosa de cuatro locos o gente rara, que dices, no, es que gente, digamos, los científicos vamos, de los principales, gente, pues, oye, de un nivel intelectual muy alto, muchos pensadores, hombre, te están diciendo, o han investigado, yo lo separaban como en dos puntos, ¿no? O sea, o han investigado activamente estos temas o muchos de ellos pues eran creyentes de la religión que fuera.
Claro. Ya vemos que todas las religiones tienen unas partes en común, pues bueno, pues eran creyentes, algunos pues eran cristianos, católicos o protestantes, o otros musulmanes, ¿sabes? O de otras religiones, otros pues de budistas, lo que fuera. Bueno, entonces dices, hombre, pues no será una cosa tan rara, ¿no? Cuando pensadores, gente muy inteligente, gente muy científica, muy, bueno, cuando están creyendo estas cosas o las toman en serio, pues será, ¿no? A lo mejor es que sí que son un poco serias, ¿no? No es gente rara. Entonces, yo separo estos dos grupos, los que, digamos, han investigado activamente o se han interesado por estos temas. Ahí hay más de 30 premios Nobel metidos, y luego pues otros investigadores pues de la talla, pues eso, como Einstein, Marconi, bueno, aquí está toda la lista que la tienes colgada, ¿no? Ahí para que se vea, pero la lista estos son, digamos, o los principales o los que más yo conocía, porque hay muchos. Y luego los otros son el grupo, pues que directamente eran religiosos, pero bueno, además, pues, religiosos, o sea, que lo decían, porque además escribían cosas de tipo religioso, etcétera, ¿sabes? Y bueno, pues, pero tanto antiguos como modernos, ¿no? No vayamos a pensar que es una cosa antigua, no, hay algunos, y algunos, pues, como por ejemplo, el John von Neumann de la bomba atómica, o sea, unos que dicen, bueno, ¿sabes? O sea, actuales. Si vamos a porcentajes actual de los científicos, que esto es otro dato que también, claro, por ejemplo, en Estados Unidos, los datos que hay, en Estados Unidos, el 51% de los científicos dice que cree en Dios o en algo superior, ¿no? El 51% de los científicos americanos. Los que tienen porcentajes más bajos son el Reino Unido y Francia. Europa siempre está a la cabeza en estas cosas. En cambio, por ejemplo, en la India y en Taiwán, en la India 79%, Taiwán 74%, que creen en Dios o en un poder superior, etc. Es decir, que los porcentajes aún con todo el tema ¿sabes? En el fondo, pues muchos siguen siendo creyentes porque lo creen. Lo que pasa es que ya no hablan de esta cosa porque los van a desprestigiar, van a decir que no se quieren meter. Dicen, oye, no, ¿sabes? Pero ellos luego tienen sus creencias, ¿no? O sea, cuando les haces una encuesta dices, oye, pues sí, yo creo esto. Ahora no investigo estas cosas, no tal, porque claro, me van a decir que no sé qué, está mal visto, ¿sabes? En Occidente, sobre todo, está mal visto, tal, pero en el fondo lo están creyendo. Y bueno, digamos, pues es otro dato más, ¿no? Otro dato más que dice, hombre, pues, ostras, no sé, también es casualidad que de todos los tiempos y gran mayoría de gente, pues, oye, pensadores, intelectuales, científicos, de los mejorcitos, ¿no? Pues, oye, crean en estas cosas y para ellos, ¿sabes? Bueno, pues es otro dato más, ¿no? Otro conjunto de datos. Si te parece, pasamos. Sí, hay algunos que vamos un poco rápido, luego hay otros que sí que necesitaremos. Sí, un poco más de tiempo. Lo importante es dar un paneo general. Después, como puse en el aviso para los interesados, ya les puse el mail donde podían dirigirse para pedir todas las bases de donde fue extraída toda esta información, como para que cada uno después pueda seguir investigando, pueda seguir leyendo, en la medida que lo crea pertinente, ¿no? Y el próximo punto es el tema de la física cuántica, ¿no? O sea, y si podés en 2 palabritas explicar un poquito esto de la física cuántica, porque, claro, digamos, hablado o en las palabras, digamos, habituales se puede escuchar, pero muchas personas pueden no entender bien de qué hablamos con esto de la física cuántica. Y después explicar cómo aplica nuestro tema que estamos tratando, ¿no? Exacto. Yo creo que en el mundo espiritual se abusa un poco de la palabra cuántico. A veces se ha usado en curación cuántica, sanación cuántica. Yo digo, oye, no sé, no mezclarlo, porque entonces una sanación puede ser una sanación, que luego veremos pues, que hay evidencias de que las sanaciones funcionan en muchos casos. Pero ¿por qué le llamas cuántico? Entonces, yo voy a intentar aquí en este punto, por eso, coger los hechos, digamos, de experimentos reconocidos por todos los científicos. O sea, aquí no hay ninguna duda. Otra cosa que no sepan explicarlos, ¿sabes? Y que, como se verá,
cuadran para la explicación de que este mundo no es el real es el otro y esto como el videojuego, ¿no? Que los hechos cuadren en esto es una cosa, pero yo voy a hablar de los hechos. Experimentos, digamos, avalados por un montón de científicos, o sea, reconocido por la ciencia. Cuando ahora lo veamos, pues reconocido por la ciencia, ¿vale? No voy a hablar de interpretaciones, que hay científicos que luego las dan y son muy razonables y están muy bien, pero son interpretaciones, ¿no? Esto es como el Big Bang. El Big Bang, pues claro, el origen del universo, que fue una gran explosión y tal, y se acepta, ¿no? Pero bueno, se acepta, pero con una probabilidad, porque nadie estuvo allí, nadie la ha visto y no se puede reproducir. Por tanto, pues, es una teoría que, hombre, tiene luego bastantes evidencias que la respaldan y, por tanto, pues se acepta como, digamos, la explicación mejor a día de hoy. Que no quiere decir que a lo mejor de aquí 3 meses venga, o de aquí 2 años, pues haya otra explicación que la mejora, ¿no? Pero hoy en día pues se acepta porque, bueno, tiene bastantes datos que la pueden corroborar. Entonces, aquí yo lo que voy a intentar es eso, hablar de datos y luego las interpretaciones que las de cada uno. Pero intentar hablar de datos, digamos, y experimentos que son así. Es decir, todo lo que se ve aquí son cosas que son así. Entonces, claro, un escéptico puede decir, bueno, es que alguna puede estar mal, no sé qué. Sí, claro, alguna puede estar mal, pero como hay muchas de cada grupo, pues aunque esté mal algunas, igual sigue habiendo muchas, ¿no? Esto es como decir, es que algunos experimentos científicos que hacen los científicos de cualquier tema, a veces los falsean porque quieren que les den el doctorado o porque quieren hacer una publicación. Pues sí, claro que hay casos, hay casos en todas partes, pero la mayoría, pues, son así y tú te lo crees porque, bueno, pues son un montón de científicos que lo comprueban unos de otros y puede haber alguno fraudulento, puede haber alguno que se equivoque, sí, y luego se ven. Pero, hombre, pues es un porcentaje, pero el otro resto, pues, es correcto. Pues aquí lo mismo. Y entonces, en la mecánica cuántica, bueno, ¿por qué, digamos, parece importante la mecánica cuántica? Porque, claro, la mecánica cuántica se encarga o pretende estudiar, digamos, lo pequeño, ¿no? Es decir, y a nosotros nos puede parecer interesante porque dices, bueno, así sabré al final qué es la materia, de qué estoy hecho, qué soy yo, ¿no? Cuando tú dices, ¿pero qué es la materia? ¿Qué soy? ¿No? ¿Sabes? Entonces, la mecánica cuántica intenta ver, porque antes se decía, pues lo más pequeño que hay es el átomo que tiene el núcleo y unos electrones por ahí dando vueltas, ¿no? Y además, eso está muy vacío porque, o sea, tú te parece que está todo compacto, pero en realidad el electrón da vueltas alrededor del núcleo con un espacio, o sea, el 99,9, eso me parece que 12 nueves, 99,999% es vacío, ¿vale? Pero entonces dices, ostras, pues al final te crees que hay mucha materia y está vacío, pero bueno, la mecánica cuántica intenta ver más allá, decir, ostras, pues ese electrón, vamos a intentar romperlo, vamos a intentar ver qué es el electrón al final, o qué es el neutrón, qué es. Entonces empiezan a subdividir las partículas en estos famosos aceleradores, que hay uno por ahí, el más grande está entre Francia y Suiza, o sea, ocupa dos estados porque es grandísimo. Entonces allí aceleran, ¿sabes? Aceleran a velocidades muy grandes, intentan acercarse a la velocidad de la luz, claro, no tanto, pero y entonces chocan y rompen las partículas y cada vez las hacen más pequeñas y lo que van viendo es que, o sea, no acaban de entenderlo, porque cada vez ven partículas más pequeñas y dicen, pues no sé esto dónde acaba. No sabemos lo que es la materia, no lo saben, ¿eh? No lo saben y si te vas fijando, cada cierto tiempo van publicando cosas. Hemos descubierto una nueva subpartícula pequeña que no sabíamos y esta además no cumple nada y tal, y no sabemos. Bueno, pues eso, están ahí, ¿no? Entonces, antes de la mecánica cuántica viene Einstein, ¿no? Que fue como un poco el precursor con su teoría de la relatividad de Einstein, pero que ya está probada también. Es decir, los hechos que Einstein predijo pues se han comprobado ya científicamente por experimentos, ¿no? Por ejemplo, él dijo que el tiempo y el espacio son relativos, es decir, que dependen de la velocidad del objeto. Y que, así llevándolo al extremo, cuando un objeto va más deprisa, se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo le va pasando más despacio. Y esto ya está comprobado científicamente, es decir, tiene que ser velocidades muy grandes para que se note.
Pero bueno, pues actualmente los experimentos ya han conseguido velocidades suficientemente grandes y precisión de mediciones suficientemente grande como para decir, oiga, pues sí, Einstein tenía razón. Aparte, bueno, nadie pone en duda a Einstein, pero es que lo han estado comprobando año tras año. Entonces, claro, hasta tal punto que un objeto que fuera a la velocidad de la luz, para él no pasaría el tiempo. Es decir, si tú estás aquí y va uno, se monta en un cohete, supuestamente pudiera llegar a ir a la velocidad de la luz, cuando volviera no habría pasado el tiempo para él. Entonces, bueno, aquí te puedes preguntar, entonces, ¿qué pasa? Ya sería inmortal. Este hombre sería inmortal, ¿no? Y acabamos de demostrar la inmortalidad. Está un poco así cogido, ¿no? Pero, bueno, es así. Es decir, esto está probado. O sea, que cuando un objeto se acerca a la velocidad de la luz, su tiempo va disminuyendo, es un hecho científico predicho por la teoría de Einstein y comprobado científicamente. Entonces, claro, no se puede medir la velocidad de la luz porque nunca se llega a ella, es el límite, ¿no? Claro. Pero cuando te vas acercando lo vas notando y teóricamente el que fuera a la velocidad de la luz sería inmortal. Para el tiempo tuyo de ahora sería inmortal. Pero bueno, lo que sí que te hace esto ver es que el tiempo en realidad no existe, que es lo que te dicen del otro lado. El otro lado te dicen, no, aquí no hay tiempo, porque, bueno, pues que aquí resulta que tampoco. O sea, aquí te crees que hay un tiempo, pero el tiempo es relativo. En realidad es algo que a ti te parece. Pero sí, realmente... En realidad es una convención, ¿no? El tiempo. Sí, pero esto está demostrado, ¿vale? O sea, aquí yo no... Estos son experimentos. Entonces, los científicos, pues, no tienen una explicación. Dicen, no, bueno, pues esto es así, no sé por qué es la ley. Es la ley de Einstein y se cumple, pero bueno, pues no sabemos, pues es así. Bueno, pero pasan más cosas también. Otra de las cosas que pasa... que también predijo Einstein y también se está comprobando, bueno, y esta además se comprobó dramáticamente, son las reacciones nucleares en las cuales la materia se transforma en energía, es decir, la materia, o sea, desaparece, la materia desaparece y en cambio aparece más energía. Esto también es un hecho comprobado con las bombas atómicas y, bueno, y comprobado cada día en los reactores nucleares que producen energía a partir de esta descomposición de partículas. Bueno, entonces aquí también te vuelve otra vez la duda, o sea, la materia, ¿qué es? Porque, bueno, entonces los espirituales dicen, bueno, la materia es energía, no sé qué. Bueno, no lo sé. Lo que sí que es cierto a nivel científico, que esto está demostrado y aceptado por todos los científicos, es que la materia se intercambia por energía, se transforma, es decir, porque esto se pasa cada día en los reactores nucleares, desaparece materia y aparece más energía. Uh-huh. Vale, ¿qué más? Porque entonces viene la mecánica cuántica y la mecánica cuántica empieza a hacer una serie de experimentos y le salen aún cosas más raras, claro, yo digo raras para el sentido que nosotros tenemos de las cosas, ¿no? Nosotros vemos un tiempo lineal, que todo pasa... Es raro para lo newtoniano, digamos. Sí, para este concepto que nosotros nos hemos hecho de que, bueno, que el tiempo va así uno detrás de otro y que yo estoy aquí, el otro está allá, y, ¿sabes? Y, bueno, pues, ¿y cuáles son estos experimentos? Bueno, básicamente hay tres, que digamos, el primero te dice que, lo que te dice al final es que la materia, cuando la miras bien, ¿sabes? En realidad no sabes bien dónde está. Pero no es que no sepas dónde está, es que parece o se comporta como si estuviera en varios sitios a la vez. Claro. O estuviera a mitad en cada sitio. Entonces, hay un famoso experimento que se le llama el de la doble rendija, que es famoso, pues conocido, y se ha reproducido mucho ya lleva un par de siglos que se va reproduciendo y tal. Y este experimento, así para decirlo básicamente, es que tú tienes empiezas a tirar una partícula, por ejemplo, electrones, al azar, los empiezas a tirar contra una pared, ¿no? Contra una pared y ahí pues quedan marcados. Bueno, al azar quiere decir que uno va en una dirección, otro en otra, ¿no? O sea, tienes un cacharro que tira electrones, digamos, al azar. Entonces, pues, si pones una pantalla detrás, pues queda pues, todo manchado. Bueno,
digamos, al azar. En todos los sitios igual porque van ahí saliendo. Entonces, si le pones en medio una pantalla que tiene, digamos, dos rendijas, por eso se llama de la doble rendija, pues claro, y haces esto y tú pones unos detectores para ver por dónde, porque todas las partículas las tira uno a uno, ¿eh? No es que tire todos a la vez, no, va tirando una tras otra. Entonces, si tú estás midiendo por dónde pasa, por qué rendija pasa y tal, pues cuando ves la pantalla de atrás, pues claro, los impactos se concentran, como has puesto unas rendijas, justo en las rendijas, porque en los otros lados no puede pasar, ¿sabes? Es como si dijera, yo estoy tirando y, claro, solo tengo dos rendijas, pues pasará por las dos rendijas. Por el otro sitio, por en medio de las rendijas no puede pasar, porque no, es imposible, ¿no? No hay ninguno que... Bueno, pues entonces, cuando en este experimento dejo de observar, es decir, dejo de ver o de medir por dónde está pasando el electrón, si por una rendija o por otra, y simplemente dejo que vayan disparando y miro las proyecciones en la pantalla de atrás, veo que los impactos ya no están solo en las dos rendijas, sino que, por ejemplo, en medio de las rendijas también hay impactos. Que dices, pues esto es imposible, o sea, ¿por dónde ha pasado ese electrón? No puede haber marcado ahí en medio, porque sigue una trayectoria recta, o sea, pasa por uno o pasa por otro, pero este ha pasado por en medio, o es que ha pasado medio por un lado y medio por otro. O sea, el experimento te dice esto, ¿no? Y además, el patrón que te da de dónde están esos impactos sigue como unas ondas como de probabilidad. Es decir, como si realmente las partículas estas realmente no están ni en un sitio ni en otro, están en probabilidad. Es como si dijeras, como las estoy tirando en probabilidad, pues claro, una pasa por aquí, otra por allá, pues tengo como una distribución de probabilidad y es así como se comportan. Pero es así, pero si vuelvo a ver por dónde pasan, entonces no, se comportan, o sea, solo por el hecho de saber por dónde pasan, se comportan de una manera o de otra. Es decir... O sea, cuando yo coloco un elemento que mide o cuando yo conozco el efecto observador, digamos, cambia la conducta de los electrones, la partícula. Sí. Entonces, ¿y eso a qué lo atribuyen eso? No saben. No saben por qué. Colapso. Ellos dicen, claro, entonces la materia en realidad está en probabilidad y hasta que no hay un observador viviente, curiosamente, que la observa de alguna manera, con un aparato, con algo, la observa, entonces colapsa, que le llaman, y entonces colapsar quiere decir que está en un sitio, pero mientras no la veas, no está. Esto es un hecho y es un experimento. Que el efecto observador haría que existiera esa partícula en ese lugar, digamos. Claro, esto la explicación que le damos nosotros, digamos, cuando la ligas con todo, dices, claro, porque esto en realidad, este universo que tú te crees tan real, realmente no, este es el videojuego, esto no existe, esto porque tú lo estás observando, si no, no existe. Aquí te han dicho, no, es que el universo está así y luego vino la vida después y entonces dijeron, esto es así. No. Por lo menos es lo que dice este experimento. No interpretemos porque el experimento dice esto y no saben cómo explicarlo. Dicen, pues es así, no sabemos. No sabemos. Podemos empezar a inventar teorías, no sé qué, pero el hecho es que esas partículas, cuando las observas, realmente están en los dos sitios a la vez, o la mitad en cada uno, pero que no se puede haber partido porque tú lo has tirado entero. Entonces, ¿sabes? El experimento dice esto. Pero hay un segundo experimento que entonces la observación la haces... Bueno, entonces el experimento es un poco más complicado, sería un poco ahora complicado de hacer el esquema, pero en resumen es que tú observas después de que ha impactado, ¿vale? Entonces, resulta que... Entonces tú dirías, bueno, pues el impacto que hace, como es antes de que tú lo observes, no debería depender de si lo has observado o no, ¿no? O sea, porque otra cosa es que cuando tú pones la observación, digamos, en la rendija, tú sí que estás mirando, antes de que impacte, estás mirando por dónde pasa, por un lado o por el otro. Entonces, digamos que lo colapsas o no sé qué pasa, y entonces él dice, pues yo paso por aquí o paso por allá. Como ahora me miran, me tengo que decidir ya, ¿no? Como cuando no me miraba, yo no era nada, estaba solo en probabilidad, pero ahora ya... Pero si yo la medición la hago después, pues también se comporta sabiendo lo que va a pasar después. O sea,
las partículas se comportan sabiendo lo que va a pasar después. Entonces, esto, bueno, es otra prueba más de que el tiempo no existe para estas partículas, porque ya saben lo que va a pasar después. O sea, se comportan de una manera o de otra, dan esos impactos en la pantalla solo por las rendijas o con una distribución por todos los lados, sabiendo lo que va a pasar, si los vas a visualizar después o no, después de que ya han impactado. Que entonces tampoco hay ninguna explicación. Los científicos dicen, pues no sé por qué lo hacen. O sea, como si fuese una suerte de inteligencia, digamos. Sí, sabe, bueno, la partícula, de alguna manera, sabe lo que va a pasar después. Lo que nosotros llamamos después. Para partículas resulta que pues para ella no existe el tiempo, es como si todo lo tuvieran a la vez. Lo que te dicen del otro lado, ¿no? Que otra vez que no hay tiempo. Pues bueno, la partícula se comporta así, ¿eh? Y los científicos pues tampoco saben. Entonces pueden inventarse teorías y tal, pero bueno, no tiene ninguna teoría. Pues dice, pues no sé, no lo sé. Y luego hay otro tercer experimento también, que es el que coges una partícula, la partes en dos, como si fueran dos gemelos, y los separan miles de kilómetros. Y entonces a uno de ellos le hacen algo, le cambian la rotación o le hacen algo, y el otro automáticamente cambia, se altera, pero cambia a una velocidad más rápida que la velocidad de la luz. Es decir, no le ha dado tiempo. Aunque fuera la velocidad de la luz, que es la máxima, no le habría dado tiempo en esos miles de kilómetros a que le llegara la información. Entonces, claro, se están comportando como si no existiera el espacio para ellas, como si estuvieran pegadas, o como lo que dicen también los espíritus, que todos estamos conectados. Bueno, pues estas partículas, cuando hacen este experimento, están conectadas, porque uno sabe lo que le pasa a la otra, pero lo sabe ya. Y claro, en los experimentos de ahora, que además en uno de ellos el aparato de medición lo hizo una empresa española, claro, pueden medir con mucha precisión para saber que es que aunque fuera la velocidad de la luz no le habría dado tiempo de llegar. O sea, es tan instantáneo ese cambio que incluso la velocidad de la luz es un tiempo tan pequeño que lo pueden medir ahora, porque claro, cada vez se puede medir mejor, pues no le habría dado tiempo. O sea, digamos, es una prueba o una evidencia de que es verdad que el espacio pues no existe tampoco, o todo está conectado, una de las dos cosas, ¿no? Claro. Sí. En fin, al final, todo esto lo que te lleva, que por eso luego algunos científicos empiezan a hacer sus teorías, pero lo que te lleva a pensar pues que realmente este mundo que a ti te parece tan real, pues no es tan real. Quizá este mundo realmente es el que el real es el otro, y este es el que te has montado con unas reglas, como si fuera un videojuego. Tú en un videojuego te montas unas reglas, ¿no? Funciona así, lo programas, digamos, programas una serie de reglas. Cuando toque aquí pasará no sé qué, cuando toque allá pasará no sé cuántos. Bueno, pues parece que este mundo es así, ¿no? Por lo que dice la ciencia. Esto son, o sea, lo que hemos explicado aquí son experimentos científicos demostrados y avalados pues, por cualquier científico, ¿vale? Bueno, pues esto sería, digamos, explicado así un poco rápido, y ya digo, sin entrar en teorías, porque luego a partir de aquí, pues bueno, hay científicos que empiezan a hacer la teoría de que, claro, pues bueno, es verdad que como luego te dicen, bueno, claro, porque como no hay partículas, al final todo es energía, y la teoría de cuerdas, que es como todos son vibraciones, pero todo eso ya no está demostrado. Pero no está demostrado ni para los, digamos, espiritualistas, ni para los escépticos más duros, porque tampoco lo saben. O sea, nadie tiene la explicación exacta. Los hechos son estos. Y yo los uso porque me cuadran con todo lo demás. Cuadran porque te explican que realmente, pues este mundo de aquí, pues hombre, esto de que el tiempo no existe, pues realmente el tiempo, pues oye, no existe. A nivel, cuando miras exactamente a nivel pequeño y a nivel exacto, el tiempo, pues no existe, y el espacio tampoco. Eso es lo que te están diciendo los experimentos. Y la masa, la materia, porque la materia dice, ¿qué es la materia? Pues el conjunto de
claro, ¿cómo definen la materia? Pues el conjunto de átomos que hay. Pues claro, ¿qué es el átomo? Pues el conjunto de neutrones y electrones. ¿Pero qué es el electrón y el neutrón? Pues no lo sé, porque cuando empiezan a romper, cada vez ven partículas más pequeñas y ya no saben hasta dónde van a llegar, si es que hay algo detrás, ¿sabes? Claro. Y después que se transforman en energía. Por tanto, bueno, pues eso de la materia tampoco es una cosa que tú te crees, no, es que la materia... Porque sí, los antiguos, hay los principios antiguos, pues decían, la materia ni se crea ni se destruye, porque en las reacciones químicas normales, la materia ni se crea ni se destruye. Es decir, tú quemas algo y la materia no se crea ni se destruye. Va a cenizas, va a gases, claro, pero se transforma. Los átomos siguen estando ahí, claro, los átomos siguen estando ahí, pues, porque no es una reacción nuclear, es una reacción, digamos, normalita. O sea, cuando hacemos cosas normalitas, todo se comporta... Pero cuando forzamos un poco es cuando vemos, es como cuando estamos en el videojuego y forzamos un poco, salimos de los márgenes, empezamos a ver cosas raras, ¿no? Si nos movemos por lo que nos ha mandado el programador, pues lo vemos así, pero cuando forzamos un poco y nos salimos, porque todos los videojuegos tienen sus trucos, tienen sus cosas, que si te sales por aquí, ves algo que dices, anda, aquí lo han programado mal, aquí se ve algo. Bueno, pues aquí, digamos, el programador de esto te deja que veas alguna cosa, porque no está porque sí, está porque te dejan que lo veas, porque se ve. Claro. Yo lo que he visto es que te dejan verlo, porque está ahí, los datos están ahí. Claro. Y bueno, esto nos lleva directamente al próximo punto, ¿no? Que es el tema de los hechos científicos que indican que hay algo más que la materia, y acá hemos visto la información, está dada por algunas personas que ya sí son muy conocidas, como Green Braden, como Robert Lanza, como Pittman Lovell. O sea, esto ya tiene bastante sustento en cuanto a la investigación ya directa, ¿no? Claro, por ejemplo, Robert Lanza, que es verdad, yo recomiendo su libro. Lo que pasa es que él da su teoría, él da su teoría. Entonces, a mí me gusta su teoría, vamos, y la encuentro como muy probable. Pero no deja de ser una teoría. Él se basa en estos hechos y algunos que vamos a nombrar ahora y dice, habla de lo que él llama el biocentrismo, es decir, los científicos escépticos dicen, no, la vida vino después, por casualidad. Es decir, aquí pues empiezan a chocar los electrones, no se sabe por qué, explotan, no sé qué, ¿sabes? Y por casualidad empiezan a haber mutaciones aleatorias y de repente pues sale un ser que piensa y yo qué sé. Pero todo es como después, como por aleatorio y como que no tiene interés. Entonces el biocentrismo dice, no, ostras, si aquí todo está montado para que haya vida, porque ahora veremos más datos. Es decir, parece que esto es al revés, que no es que la vida venga después como una casualidad, no, sino es que esto es como que lo han montado ya para la vida, está montado. Estaban dadas las condiciones primarias como para que eso suceda, digamos. Qué casualidad, me lo han montado aquí todo para que cuadre, ¿sabes? Pues dices, hombre, pues será eso, y es lo que lo explica. Bueno, y el principio que acabamos de ver, es decir, la realidad se comporta que hasta que no la mira alguien no existe. Está en probabilidad. Cuando alguien la mira, entonces toma forma. Quiere decir que realmente las cosas no existen si no hay alguien que las mira. Están creadas para la vida. Entonces, por eso él hace su teoría del biocentrismo, que, bueno, se considera que es una teoría de las más probables, ¿no? Pero es cierto que sigue siendo una teoría. Pero los hechos en que él se basa son estos. Y, por ejemplo, él explica bien estos experimentos de la doble rendija, tal. Pues, por eso es uno de los que yo recomiendo, que puedes ver con toda su filosofía o solo quedarte en los hechos. Hombre, ya de paso te lees todo, que está muy bien, ¿no? Porque además Robert Lanza es un científico, es que es de los mejorcitos de ahora mismo. O sea, no es uno cualquiera, ha hecho unos avances en cosas, digamos, más mundanas tremendos. Es decir, es un científico de los mejorcitos. Entonces, bueno, y al final él dice esto, dice, y ahora en este punto vamos a ver otros hechos que ya no son de la mecánica cuántica ni del tema de Einstein, sino que son observaciones y datos también científicos, porque quiere decir que los han tomado, los han medido y son así. ¿Podrá haber uno falso? Sí, pero los otros 80% son ciertos, o 85 o 90. Y este punto es un poco largo porque es verdad que hay muchos también, hay muchos, y yo no pretendo ser exhaustivo, es decir, seguro que hay más. Pero bueno, aquí he puesto los que, ¿sabes? Los que principales o los que ayudan a cuadrar todo un poco. Ajá. Bueno, y entonces, el primero quizás sería de que, bueno, lo que se ve, que es un poco lo que decías tú, ¿no? Que ostras, ves que el universo está hecho para que haya vida.
Es decir, que resulta que, por ejemplo, el Big Bang, que se acepta como una teoría de que realmente fue así, porque es la más probable, que una explosión, no sé qué, bueno, pues han medido que si solo que hubiera sido una millonésima parte más potente, la vida ya no habría existido. Porque no se habían podido formar los planetas, no se habían podido... Solo que hubiera sido una millonésima más potente. Pero no, fue justo con la intensidad necesaria para que todo cuadrara y se formaran los planetas, se formaran las estrellas, etc. Después, claro, otra cosa también, que es que las 4 fuerzas principales del universo, bueno, las 4 fuerzas, por la fuerza gravitatoria, la electromagnética, ¿no? O sea, aparte de la electricidad, tal, la gravedad, y luego una que le llaman la nuclear fuerte y la nuclear débil, que son las fuerzas estas que hacen que los electrones y los neutrones estén juntos, etc. Bueno, pues las 4 fuerzas principales y todas sus constantes, porque cada fuerza tiene una serie de constantes que han medido, que dicen, es como la constante de la ley de la gravedad, ¿no? Que tiene una constante, pues que tú multiplicas la masa, la divides entre la distancia al cuadrado y multiplicas por la constante y te da justo, la atracción que tienen. Bueno, pues estas constantes, que son más de 30, o sea, más de 30 variables y las 4 fuerzas tienen los valores exactos para que la vida pueda existir tal como existe. Si no, es que no podrían existir los átomos, ni existir los planetas, no sería posible. Y tienen los valores justos, o sea, un poquito, nada más que uno se corriera un poquito, ya no podría ser. Entonces dices, bueno, otra casualidad más, está todo hecho, montado. Claro, entonces, bueno, es verdad que hay algunos que empiezan a hacer teorías, dicen, no, los universos paralelos, que aquí hay muchísimos, porque como la probabilidad de que pase esto a lo mejor es una entre 1.000.000 o menos, pues dicen, o una entre 1.000.000.000 o 1.000.000.000 de billones, pues dicen, no, es que hay 1.000.000.000 de billones de universos paralelos y tú justo estás en el que hay la vida y en los otros no. Estas explicaciones son como muy sui generis, es decir, si las otras, si a mí me pueden criticar por la otra, pues yo me puedo criticar por esta mucho más, porque no tiene ningún sentido, es decir, ¿sabes? No tiene ninguno, o sea, universos paralelos y entonces y a ti te ha tocado justo en el que está todo bien montado y no tiene ninguna explicación esto. Y además, qué casualidad, ¿no? Claro, y solo te explicaría esta parte, no te explicaría todas las otras 18. Claro. Pero bueno, el hecho es es que está todo montado justo para que la vida pueda existir. Y luego hay otro también, el carbono que es la base de la vida, tiene una serie de características específicas suyas, como la resonancia, etcétera, que son justas las necesarias, que también es mucha casualidad, para que se puedan producir en grandes cantidades en las estrellas y pueda surgir la vida, porque el carbono es la base de la vida, toda la vida estaba basada en carbono. Bueno, pues tiene unas características casualmente otra vez necesarias para que se pueda producir. Bueno, pues esta es otra casualidad más, que volvemos a decir lo mismo, una casualidad, a lo mejor dices, esta es 1 entre 100, pero cuando es esta y la otra, 1 entre 100 por 1 entre 100 ya es 1 entre 10.000, y la otra, pues 1 entre 1.000.000, ¿sabes? Al final dices, ostras, es que es muy difícil que pasara todo eso. Pero bueno, más cosas. Luego, claro, luego hay alguno, por ejemplo, hay algún ateo, bueno, más que ateo, yo la mayoría escéptico y ateo de estos famosos luchadores tradicionales que se ha convertido, o sea, al final ha dicho, ostras, pues es verdad, yo creo que aquí hay algo inteligente, hay un creador, un Dios, algo inteligente, porque esto no puede ser, porque cuando ha visto la perfección, ¿no?, del cuerpo humano, que tiene 30 millones de células, todas coordinadas perfectamente para hacer sus funciones, ¿sabes?, con una complejidad tremenda, y los animales, cada uno con su especialización, ¿sabes?, que dices, pero ¿cómo puede ser posible? Y dicen, pues esto, como no haya algo inteligente que lo haya hecho, ¿de dónde ha salido? Entonces, claro, los escépticos dicen, no, ha sido todo casualidad. Ah, casualidad. Viene Darwin y dice, no, es que hay mutaciones aleatorias. Entonces, claro, pues es verdad que hay mutaciones. Es decir, mutaciones, pues hay gente que me sale un dedo de más, una mutación. Pues dice, no, como son aleatorias, pues te puede tocar una que a lo mejor pues te sale, yo qué sé, pues eso, un dedo de más y resulta que con un dedo de más, pues tú eres más hábil y por tanto sobrevives más que los que tienen menos dedos y por tanto esa mutación es buena y se va perfeccionando la especie a partir de todo de casualidades. Y dice, y como ha pasado mucho tiempo, pues
por eso es tan complejo el ser humano y por eso son tan complejos los animales, cada uno con sus especializaciones, ¿no? Porque ha sido casualidad y a base de mucho tiempo. Esto que parece claro, dices, bueno, pues podría ser, es como los monos ahí escribiendo que les sale la Biblia, pues a lo mejor podría ser. Claro, yo me he tomado la molestia de hacer algunos cálculos porque digo, jo, es que no me salen los números, entonces al final es hacer los números un poco. Entonces he hecho los números de decir, oye, pues vamos a ponerle números, ¿no? Es decir, vamos a suponer que sí, que es verdad, que todos son casualidades y que al final, con mucho tiempo, pues ha pasado eso. Pues claro, los monos es verdad, si están trillones y trillones de años, pues es posible que al final les pueda salir la Biblia, ¿no? ¿Sabes? O un TV o algo más corto, no sé. Bueno, pues entonces, si das una serie de números, yo creo que muy conservadores, que dices, la reproducción de los seres vivientes, claro, los más evolucionados tardan más, pero los menos. Digo, medio año. ¿Cuál es la probabilidad de que haya una mutación? Pues 1 entre 1000, porque es la que hay, tampoco hay más. ¿Cuál es la probabilidad de que se transmita una mutación? 1 entre 10, porque también es verdad que no todas se transmiten. A veces alguien tiene una mutación y no se transmite. O sea, y claro, ¿cuál es la probabilidad de que la mutación sea útil? Porque que sea útil ya es más difícil. Además, que te vaya perfeccionando la cosa, ¿no? Porque decir, ostras, por ejemplo, la circulación sanguínea del ser humano es que está muy bien hecha. Entonces, eso tiene que ser que haya una mutación y luego la otra sea en la misma dirección, la vaya perfeccionando, porque si muta y me hace una vena para otro lado y no sé qué, esa no me sirve, porque me está empeorando, pero me tiene que hacer una que sea como la continuación. Pues bueno, esto es una probabilidad, 1 entre 10.000, más no va a haber, porque qué casualidad que te esté mejorando, ahora la vena era así, pues ahora te la mejoro, porque ahora resulta que el glóbulo blanco se va a especializar en, bueno, pues 1 entre 10.000. ¿Y cuál es el número de mutaciones necesarias para conseguir, por ejemplo, un ser humano? Pues haciendo una estimación también conservadora de 5.000, porque además tienen que ser poco a poco estas mutaciones, no pueden ser una mutación gorda, porque entonces el ser viviente no la admite, ¿no? Y tienen que ser progresivas, pues por lo menos 5.000. Bueno, pues si haces los cálculos, que ya digo, son muy conservadores, porque son muy conservadores, que sea 1 entre 10.000, que por casualidad te esté mejorando en la dirección adecuada, o sea, ¿sabes? Y coordinado con lo demás, además. Bueno, pues te da un tiempo medio de 250.000 millones, 250.000 millones de años. Pero es que resulta que el tiempo de la vida, el tiempo que se estima en la vida, en la Tierra, que estiman los científicos, esto es un dato también, son 4.000 millones. O sea, que es que no da el tiempo. Son 250 frente a 4. Tomando los números muy conservadores, es decir, necesitarías 250.000 millones de años, no 4.000 millones de años. ¿Que podría pasar en 4.000 millones? Sí, pero la probabilidad sería de 1,6%, de que todo justo pase, en vez de en 250.000 millones, en 4.000 millones. Es 1,6% de probabilidad de que pase todo justo. Sí. Pero es más, es decir, al final es verdad que eso que muchos dicen es que veo tan maravilloso esto que tiene que haber alguien inteligente detrás. Bueno, es que si hacen los números, no hace falta que te lo creas, si hacen los números es que es muy poco probable que por azar, por puro azar, salga algo tan complejo y tan coordinado, porque además es que es eso, el ser humano tiene 30 millones de células que están perfectamente coordinadas. ¿Quién las está coordinando? O sea, ¿por qué sabe la célula que yo tengo por el pie que me está llevando el oxígeno, que tiene luego que volver y que tiene que hacer no sé qué con la otra, que me tiene que intercambiar, ¿sabes? Y que, o sea, ¿de dónde, dónde está el urbano que las está dirigiendo? ¿Dónde está, ¿sabes? ¿Dónde está? En el cerebro hay algo, pero el cerebro, ¿cómo le está diciendo a la célula esa que está por ahí perdida, ¿sabes? O sea, no tiene explicación. Y si todo fuera por casualidad, ya digo, es que no salen los números. O sea, tendría que ser muchísima casualidad. Tendría que ser eso, que los 30 monos, pues de repente, oye, ha habido uno que justo ha acertado y ha escrito la Biblia, porque por azar, pues ha ido poniendo ahora la letra, la L, la A, la B, la I, la A, Biblia, no sé qué. Pues eso. Y hay más. Por ejemplo, hay cosas que tienen que pasar a la vez. Por ejemplo, para coagular la sangre se necesitan exactamente 20 proteínas. 20 proteínas, justo esas 20 proteínas para que pueda coagular la sangre.
Es decir, esas mutaciones además se tienen que haber puesto de acuerdo para que las 20 confluyan ahí, porque ¿cómo lo sabían? O sea, yo voy mutando y resulta que como esta parece que es útil y entonces yo me procreo más que los otros. Tengo más posibilidades de sobrevivir, pero coño, me tengo que estar poniendo de acuerdo con los otros 19 cosas que van por el otro lado porque para que todas hagamos las 20 proteínas para que pueda coagular la sangre. ¿Cómo puede pasar eso si no hay alguien que lo dirige, si no hay algo escrito en algún lado, ¿sabes? Si no hay un programador que tenga eso programado. Un diseño inteligente detrás. Claro. Llámalo Dios, llámalo lo que sea. No importa lo que sea. Pero si no lo hay, es que no se explica todo. Esa casualidad, pues es mucha casualidad. O sea que es una probabilidad muy grande de que realmente haya algo inteligente detrás. Pero bueno, sigue con más temas, ¿no? Por ejemplo, claro, bueno, ya hemos dicho que los científicos clásicos, los científicos en general, digamos, ellos en realidad no tienen explicación para grandes cosas, no tienen ninguna explicación. Ellos te pueden explicar, ellos te hacen leyes para, digamos, pues eso, pues cómo va la electricidad, cómo funcionan los coches, cositas del estar por casa, ¿no? Que está muy bien, ¿no? ¿Cómo curo esta enfermedad? Bueno, porque he visto que cuando hago esto con esto, la mayoría de la gente pues reacciona así y tal. Y las reacciones químicas veo que cuando junto esto con esto, pues si en condiciones normales se produce esto y esto es útil porque no sé qué, bueno, pues para esto la ciencia pues sí, hace grandes avances. Pero para lo que son las explicaciones no tiene ninguna. Las partículas no sabe lo que hay detrás. Los experimentos de la mecánica cuántica no tienen ninguna explicación. Por ejemplo, el Big Bang, o sea, ¿y qué había antes del Big Bang? ¿Y por qué de repente, si en el Big Bang ahí estaba todo, quiere decir que fuera del Big Bang no había nada? Porque según el Big Bang todo estaba concentrado y a partir de ahí, de repente, un momento dado, no se sabe por qué, explota eso y ya está. Entonces, ¿qué influye para que eso explota? Porque si no hay nada, solo está el Big Bang ahí. Entonces dicen, no, es que antes del Big Bang no había tiempo, ni había nada, no había tiempo. No había tiempo, o sea que el tiempo tampoco existe. Ellos mismos ya te reconocen que el tiempo no existe, porque antes del Big Bang no había tiempo. Entonces, claro. ¿Y quién acciona el Big Bang? ¿Por qué de repente? Porque si el Big Bang es todo lo que había, no había nada más, ¿quién lo acciona eso? De repente explota. ¿Y por qué explota? O sea, ¿sabes? No hay ninguna explicación, no se sabe. El ADN es otro gran misterio también, que dice, no, es que el ADN explica todo y tal. Bueno, pues resulta que el ADN, la mayoría de esas estructuras no saben lo que hay, no saben lo que es. Por ejemplo, el ADN del hombre y de la mosca de la fruta es prácticamente igual. Entonces dicen, ¿y por qué las células del ser humano se comportan de una manera y las de la mosca de la fruta se comportan de otra y dan lugar a otro ser completamente diferente, con funciones completamente diferentes, muy especializadas también, porque la mosca de la fruta tiene sus cosas, que sabe volar, que sabe no sé qué, o sea, está hecha para que pueda hacer su función, ¿no? Claro. O sea, y el ADN, y luego resulta que las células del ADN, todos tenemos, las células que tú tienes, en todas tienen el mismo ADN, todas tienen el mismo. Entonces, ¿cómo la célula de la pierna sabe que tiene que hacer células de músculo de pierna y la célula del riñón sabe que tiene que hacer células del riñón, porque teniendo todas el mismo ADN? Entonces dicen, no, es que hay el ARN que es como que no aprovechan toda la información del ADN, sino que las células del hígado aprovechan una parte y las otras aprovechan otra. Ah, ya. ¿Y cómo lo saben? O sea, ¿cómo saben las del riñón que tiene que aprovechar esa parte? ¿Y quién se lo dice? ¿Qué se lo dice la otra? Oye, que sepas que tienes que usar esa, ¿no? O van a clase, o sea, ¿qué pasa? ¿De dónde lo sacan? ¿Sabes? O sea, bueno, seguimos, porque el ADN tiene cosas muy curiosas. Es decir, el ADN, por ejemplo, se ha visto que el ADN humano interfiere en los fotones. O sea, tú tienes fotones en un recipiente que están de manera aleatoria y cuando pones ADN humano, misteriosamente estos fotones cogen una alineación, se ponen, digamos, como ordenados, pero sin que haya contacto, eso simplemente porque está el ADN allí cerca. ADN humano. Bueno, después resulta también que también han comprobado científicamente que el ADN humano reacciona ante sentimientos o emociones. Claro.
O sea, Se estando aislado. contrae o se expande, claro. Sí, exactamente. Este es otro experimento, pero es un experimento. O sea, esto no es una creencia, no es una filosofía, no, es un hecho experimental. El ADN, cuando hay un sentimiento positivo de la persona, de amor, sobre todo de amor, de comprensión, un sentimiento positivo, el ADN se expande, y cuando el sentimiento es negativo, de maldad, de depresión, se contrae, sin que haya, estando aislado. Después también hay experimentos donde ADNs de la misma persona las ponen separado, totalmente aisladas, en jaulas de Faraday, cosas aisladas de todo tipo de señal magnética, electromagnética, de todo, y cuando a una le hacen algo, la otra reacciona, sin que haya contacto de ningún tipo entre ellas. Otra vez aquello de como el experimento de la mecánica cuántica, ¿no? Que sabe una lo que le pasa a la otra, es como si estuvieran juntas, como si estuvieran conectadas, como si no hubiera espacio, no lo sé. Esto también que pasa con el ADN pasa también con los glóbulos blancos de las personas. También se han hecho pruebas de glóbulos blancos de una persona aislados en una jaula de Faraday. La de Faraday lo que hace es aislar de campos electromagnéticos, de todo tipo de señales que no pueden interferir nada. Pues también reaccionan ante cosas que le pasa al individuo, incluso separados hasta 20 kilómetros, pues reaccionan sus glóbulos blancos. Bueno, otro misterio, ¿no? Que dice que te corroboran el hecho de que no todo es materia, porque todos estos hechos al final lo que corroboran es que lo que tú crees aquí que es materia, que es lo principal, y que fuera de la materia no hay nada, pues no es así. Parece que fuera de la materia hay mucho más. Es más, parece que la materia realmente no es nada. Es una ilusión óptica que tienes tú. ¿Vale? Entonces, más cosas. Luego hay otro grupo de cosas, porque claro, los escépticos estos dicen, no, es que todo está en el cerebro. Todo esto tú lo estás pensando, pero en realidad todo está en el cerebro, no hay nada fuera del cerebro. Bueno, pues hay una serie de experimentos que van en contra de esto. Por ejemplo, hacen experimentos con ratas. Esto es un experimento un poco bestia, pero bueno, se supone que las ratas han pactado eso también para hacerlo. O sea, cogen unas ratas, les enseñan algo, pues a las ratas les van enseñando, ¿no? Para este tipo de experimentos, pues cómo tienen que acceder en un laberinto para coger el queso, cómo les enseñan y luego lo saben hacer. Bueno, pues entonces les van estirpando partes de su cerebro, ahora una parte, ahora la otra, y oye, siguen haciendo lo que sabían. Es decir, esa memoria, ese aprendizaje, ¿en qué parte del cerebro está? Pues no se sabe, o no está en ninguna, porque le van cortando diversas partes hasta que llegan a cortarle todo, o sea, todo, pero parte por parte, siempre le dejan alguna. Mientras haya alguna parte del cerebro, la rata, eso que ha aprendido, lo sabe hacer. Por tanto, ¿dónde está eso en la memoria que está en el cerebro? ¿Dónde está? Pues investigaciones actuales hablan de que la verdadera mente, digamos, obviamente no está en el cerebro, sino que está en la membrana que recubre las células. Esto no sé si lo has escuchado, ¿no? La verdadera interpretación y la verdadera mente, digamos, está en la membrana, no en el núcleo tampoco, ¿no? Entonces... eso sería una explicación, pero luego veremos otras que incluso esa explicación ya no te sirve. Por ejemplo, estas de las interacciones a distancia, cuando están, bueno, pues aunque estuviera en la membrana, cómo está interactuando con la otra. Y ahora veremos otras. Pues claro, es que ahora tú has puesto un ejemplo muy bueno, ¿qué es eso? Es decir, los escépticos te van buscando explicaciones para cosas concretas. Y vale, yo te explico esta, que también es un poco rebuscada, vale, pero yo fíjate todas las que tengo. Tengo 19 tipos, bueno, digo yo, todas las que hay. Hay 19 tipos y cada una tiene un montón, porque fíjate, este punto pues, tiene un montón de ellas. Entonces, claro, vale, tú me puedes explicar una cosita, pero explícame todas. No puedes explicarme de las demás. No. Seguimos con esta parte. Esta parte, por ejemplo, también hay, después, hay niños que se ha visto que tienen solo el 5% del cerebro operativo. Y de estos niños, la mitad se ha visto que tienen el coeficiente intelectual mayor de la media, con solo el 5% del cerebro operativo. El resto tienen como una especie de agua o algo, o sea que no es cerebro, solo tienen el 5%. Y también, incluso hay detectado un matemático
un matemático, bueno, conocido, no un supermatemático, pero que tenía un coeficiente intelectual del 126, o sea, muy alto, y que tenía también solo el 5% del cerebro operativo. ¿Vale? Luego también, claro, hay otro hecho que te dice, no, porque, claro, las cosas se forman en el cerebro por las conexiones de las neuronas, son todas las conexiones y como hay muchas, pues van conectando y si una se muere, pues siguen habiendo la conexión y no sé qué. Bueno, pues hay un organismo que tiene un nombre raro, se llama el stentor, que se compone de una sola célula. Este tiene solo una célula. Y este también le puedes enseñar cosas, bueno, enseñar. O sea, tiene memoria porque digamos, le provocas ciertas cosas y él al final aprende, ¿sabes? Aprende pues que le pones comida, le pones luz, le haces una serie de cosas y al final tiene memoria y reacciona conforme a lo que le has hecho. Bueno, pues claro, sí que no puedes explicarlo en términos de conexiones porque solo tiene una célula. O sea, este organismo que tiene memoria solo tiene una célula. Entonces, ¿dónde están las conexiones? ¿Dónde están, sabes? Y las sinapsis que llaman. Este no tiene. En cambio, pues tiene esa memoria. ¿Dónde está? Claro, del tema tú decías, bueno, que puede estar en otras partes porque es verdad que también se ha visto, también hay comprobaciones de que el corazón siempre era algo poético, es que los sentimientos están en el corazón y tal. Bueno, pues se ha visto que en el corazón hay células, digamos, hay una especie de neuronas, esto también se ha comprobado científicamente. Entonces, bueno, pues ahí explican que el corazón realmente no es solo tan poético, sino que tiene, ¿sabes? Pero bueno, luego hay otros experimentos que ya no cuadran nada con esto. Por ejemplo, los famosos experimentos de el aprendizaje de las especies, ¿no? Que también, bueno, por ejemplo, algunos científicos le dan un nombre, ¿sabes? Pero bueno, básicamente esto es que, por ejemplo, tienen una serie de ratas y que en un laboratorio de Estados Unidos les enseñan una serie de cosas. Por ejemplo, esto de que en un laberinto se van a encontrar el queso, etc. Bueno, pues cuando les entrenan esto, observan que en otros laboratorios de Australia o de Escocia, de otros sitios muy alejados, hay ratas que empiezan a comportarse así, empiezan a aprender, saben eso, pero nadie les ha enseñado, ¿sabes? Entonces, claro, esto se ha visto que ocurre a muchos niveles, por ejemplo, pero incluso hasta niveles, bueno, a nivel humano, por ejemplo, porque se ha comprobado, por ejemplo, los resultados de los test de inteligencia en unos cuantos años, en 70 años, ha crecido, el test de inteligencia ha crecido como un 30%. Es como si el ser humano fuera, pero en global, o sea, que lo que aprenden unos lo saben los otros. Se han hecho comprobaciones también de islas aisladas, por ejemplo, donde había una especie que aprendía algo y en otras partes los de la misma especie lo sabían hacer. Claro. O las famosas bacterias que se hacen inmunes a un medicamento, pero que en sitios remotos que no han tenido contacto con nada son inmunes también. ¿Vale? Y además, estos comportamientos que dices, bueno, pues claro, aquí, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿dónde no tienen comunicación entre sí? ¿Cómo uno sabe lo que ha aprendido el otro? Incluso en minerales también pasa, es decir, se ha observado que para hacer los medicamentos tienen que cristalizar una serie de elementos que cristalizan de diferentes maneras, ¿no? Lo que pasa es que para hacer el medicamento les da igual, cristaliza de una manera o de otra. Bueno, pues que han observado que en algunas fábricas, cuando empieza a cristalizar de una determinada manera, en otras fábricas que no tienen ningún contacto, alejadas, empiezan a cristalizar de la misma manera. Que dices, bueno, pues ¿y cómo? O sea, y el cristal ese que sabe de que el otro está cristalizando ahora sí. Bueno, pues han observado eso, que en todas las fábricas de este medicamento está cristalizando así, ¿no? No tiene ninguna explicación. Aquí sí que no hay. Esta explicación, o sea, estos hechos, digamos, también como a nivel de especie, a nivel de grupo, hay otras observaciones también científicas, por ejemplo, bandadas de pájaros, de miles y miles de pájaros, que de repente, en cuestión de que se ha medido a veces en 38 milisegundos, todos giran en la misma dirección. De repente todos, ¡pum!, en 38 milisegundos, que dices,
a ver, lo lógico sería empieza a girar uno, el líder de la manada o los líderes y todos los demás le van siguiendo, pero eso llevaría un decalaje porque son miles y miles. Pues no, 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 no. Hay mediciones que son, porque lo hacen con fotogramas, 38 milisegundos, todos puntos giran de repente, todos. O sea, ¿de dónde sale eso? Y hay otro experimento muy curioso que a mí me llama mucho la atención, porque a mí siempre también me había gustado el mundo de las hormigas y tal, porque esto me acuerdo de pequeño, ya lo miraba, porque decía, ojo, ¿cómo están tan bien organizadas las hormigas y tal? Bueno, pues hay un experimento que consiste en que tú coges en un hormiguero, sacas a la reina y la pones lejos del hormiguero. Entonces, claro, no produce huevos, porque la que produce los huevos nuevos es la reina, no produce huevos, pero el hormiguero sigue funcionando igual. Es decir, todos hacen las funciones que le tocan. Las que limpian el hormiguero, las que cultivan los hongos, las que vigilan, las obreras que van a buscar la comida, etcétera. Pero de repente, si a esa reina que está mejor alejada cientos de metros o 1 kilómetro, coges y la matas, de repente, ¡bum! Todos en el hormiguero ya dejan de hacer lo que hacían y reina el caos. Todos empiezan a dar vueltas, nadie trabaja en lo que tenía que trabajar, se rompe el orden. Se rompe el orden. Mira qué llamativo, ¿eh? Sí, Sí, sí. no, Yo conozco algo parecido, no exactamente igual, pero en la conducta de las abejas bueno, lo he podido verificar eso, pues he trabajado con abejas bastantes años así. sí, 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 soy apicultor y entonces hay cosas que son maravillosas que pasan, ¿no? Que vos decís, ¿cómo puede ser que pase? Que no las vamos a explicar ahora, pero digamos que te llaman mucho la atención y está grabada en un insecto tan pequeño, bueno, en sus patrones genéticos, no sé, o sea, ¿no? Que también llevan a estas conductas que son extrañas, ¿no? Sí, pero por ejemplo, claro, eso ya, es decir, ¿y cómo están tan bien organizadas? ¿Cómo lo saben? Pero bueno, en este experimento que coges y le matas a la reina, ellos cómo saben que está muerta la reina, porque no la Claro, tenían. Estaba a claro. 20 kilómetros la reina puesta ahí, o a 1 kilómetro, es igual. ¿Y cómo saben de repente que la reina está muerta? O sea, mientras estaba viva, ellos se funcionaban igual. Y cuando está muerta, de repente, Claro, ¿dónde está la conexión? ¿No? ¿dónde ¿Dónde está está la eso? Es conexión? decir, si solo Claro. fuera materia, si solo estuviera en el cerebro de la hormiga, si solo estuviera no sé dónde, pero ¿de dónde les ha llegado eso? ¿De dónde, ¿sabes? ¿De dónde les ha llegado eso para decir, oye, está muerta, además, como está muerta, ya no sé qué hacer? ¿Sabes? O sea, ya no sé qué hacer. Ese orden que yo tenía perfecto, porque era un orden, digamos, que, o sea, están organizadas, es que mejor que los humanos, ¿no? Es decir, o sea, Mm. que dices, bueno, pues otro grupo de experimentos más o de hechos que te llevan, pues eso, a decir, ostras, pues eso que yo me creo, que aquí solo hay materia, que aquí solo hay aleatoriedad, que aquí solo hay las leyes físicas clásicas que yo conozco del tiempo, el espacio y la electricidad y la tal, pues, ostras, no, pues a lo mejor sí que hay aquí algo más fuera de la conciencia, a lo mejor sí que hay un orden por encima, a lo mejor sí que hay algo, ¿no? Bueno, pues más cosas. Bueno, Por ejemplo, incluso algo que te quería agregar que estaba pensando antes y ahora me lo recuerdo nuevamente, es que en el caso de la CCM, por ejemplo, que esto no lo hablamos en su momento, cuando las personas empiezan a contar y relatar la experiencia, digamos, el cerebro está en onda plana, no funciona, ¿no? Entonces, cuando algunos parten de la creencia de que desde el cerebro se maneja todo, bueno, y entonces, ¿cómo volviste y me contaste esto? ¿No? Y hay algunos científicos que investigan esto que hablan, por supuesto, de la conciencia no local, ¿no? O sea, que la conciencia está afuera del tema, ¿no? Bueno, son todo un montón de cuestiones que está bueno traerlas como para que todos, mientras que escuchamos, repensemos esto y nos demos cuenta de que hay un montón de cosas que no están dentro de los patrones habituales de nuestra conciencia habitual y que nuestra inteligencia básica no lo puede comprender, no lo puede tramitar esto, no lo entiende. No lo entiende porque hay limitantes dentro de nuestra psiquis, de nuestra inteligencia, no se puede abarcar, ¿no? Porque, por ejemplo, el simple ejemplo de las rendijas, si vos lo tratás de
interpretar desde la conciencia habitual, desde la inteligencia habitual, no se entiende. O sea, cómo la materia cambia sola de formato, o pasa por las dos rendijas a la vez, o pasa por una y conforma determinadas cosas. ¿Qué pasó? Y no hay una explicación lógica, por lo menos hasta ahora, ¿no? O sea que muchas de las cuestiones que nos cuestan entender del más allá tienen que ver con nuestra propia limitación de entendimiento, con nuestra propia conciencia que está, no conciencia, sino la mente concreta, digamos, que tiene su limitación. O sea, llega hasta acá, algunos un poco más allá, pero obviamente hay una limitante, ¿no? Claro, es como el ejemplo ese que se pone también del ser de dos dimensiones, que como no ve la tercera, pues claro, él no la entiende. Claro. No la entiende porque él solo ve, ¿sabes? Solo ve en el plano, no ve para arriba, no, le cuesta mucho entenderlo. Claro. Es como, ¿sabes? Entonces, pero bueno, al final un poco es, pero bueno, todos son hechos que te cuadran. La explicación lógica es esa, pues oiga, cuando después de esta vida hay otra que es la verdadera, que esta en el fondo es como un videojuego, es una simulación, que estás aquí para aprender, y es eso, es como una simulación. De hecho, hay alguna teoría de algún científico que dice que esta realidad está programada por alguien, pero por entonces, en vez de hablar de Dios o de hablar de como unos seres humanos más evolucionados que han programado esto. Porque, claro, al final lo que es verdad es que esta realidad no es tan realidad, ¿no? Pero, claro, la explicación esa de que es la más simple, que te lo explica todo, oiga, pues sí, pues esto realmente no es la vida verdadera, aquí estás para aprender, te has montado todo esto del cuerpo, del sufrimiento, para aprender y para tener tus experiencias, pero tu vida está en otro lado, en la real. Y pues cuando mueres de aquí, pues estás en tu otro sitio y te puedes comunicar, y cuando el otro te dice que está allí, que está bien, pues eso cuadra con todo, porque cuadra con los medios que te lo dicen. Cuadra con que allí te dice que no, aquí no nos pasa el tiempo, pues es que no hay tiempo, ¿no? Cuadra con la experiencia cercana a la muerte, porque el que va allí y vuelve te cuenta lo mismo. Con que el que tiene experiencia fuera del cuerpo también cuadra y te cuenta lo mismo. Cuadra porque se ve que en este plano aquí no todo es materia, que hay algo más, hay algo fuera de la materia, ¿no? O sea, te permiten ver cosas. Por tanto, esa es la aplicación más sencilla y que tiene muchas evidencias a favor. Entonces, como digo yo, ¿te hace falta saber y comprender todo? No es tan importante, por lo menos para mí. O sea, yo entiendo que un científico quiera, vamos a ver la teoría, a ver quién me lo puede explicar. No, pues está muy bien, yo, perfecto. Pero yo me conformo con menos, digo, oye, yo solo quiero evidencias que me demuestren que realmente hay vida después de la muerte, que mi ser querido no ha desaparecido, que el amor ese permanece siempre, que yo me puedo comunicar con él, que además incluso puedo volver a reencarnarme para volver a aprender otras cosas o pasar otra vida juntos, ¿sabes? Que incluso tengo ahí como unos guías, un ángel guardián que me ayuda, que en el otro sitio se está muy bien, que nadie me juzga, o sea, que soy yo el que me juzgo, ¿no? Para mejorar, que además no me aburro, no estoy ahí tocando el arpa, sino que estoy mejorando cada vez más. O sea, eso es lo importante. ¿Cómo explicarlo? Bueno, pues está bien que hagan teorías y la teoría de cuerdas y no sé qué, tal, bueno, pues está bien. Pero bueno, no es mi camino ahora mismo. Mi camino es decir, oye, aquí hay una serie de datos que hacen que la probabilidad de estas cosas, de esto que hemos dicho, pues sea muy grande. ¿Cuál es la explicación científica? Pues bueno, no la sabemos. Vamos viendo cosas. Es verdad que se va viendo que parece que al final que quizá todo es energía, quizá todos son vibraciones, sí que parece, pero todavía no se sabe. No sé si algún día se llega. Porque también es verdad que si aquí se supiera todo, tampoco aprenderías. Aquí tienes que, ¿sabes? Para aprender bien, tienes que tener tus dudas, tienes que, si no... Claro, tiene que haber un velo, algo velado tiene que haber, claro. Si no, aquí no aprenderías. Por ejemplo, ostras, no es lo mismo dar la vida por alguien sabiendo que, no sabiendo, estando completamente seguro que esta vida no es nada, que la importante es la otra, no tiene el mismo valor que diciendo, hombre, sí, lo creo,
pero bueno, siempre tengo mis dudas. Pero aún así yo doy la vida por este. Ostras, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo ni por asomo. Entonces, claro. ese aprendizaje solo lo puedes tener estando en un sitio donde realmente tengas esa duda. Digas, no, ostras, parece que sí que es la vida. Pero bueno, a lo mejor no. A lo mejor ese 1%, 1 por 1.000.000, resulta que es, porque es así. La seguridad absoluta no la tienes. Ni No, la no, vas a no. tener. No. Lo que sí podemos vislumbrar hasta acá con lo que vamos hablando y todo lo que hablamos en el primer video, es que evidentemente hay un diseño, que evidentemente hay una perfección detrás de todo, ¿no? O sea, eso casi que se puede deducir automáticamente, ¿no? Porque si no habría... Podría ser casualidad, podría ser Claro, casualidad. sí, Porque pero los 30 monos pueden escribir la Biblia, uno de ellos. ¿Por qué sí, no? sí, pero ¿cuántas posibilidades puede haber de eso? Ah, que sean muy pocas, estamos de acuerdo. Claro, Tanto, yo creo que es te da una tranquilidad porque dices, hombre, pues si yo a lo mejor tengo una creencia y veo todo esto, digo, hombre, pues mira, estaba muy bien que me lo creyera, pero es que además claro. tengo todo esto. Porque, digamos, hablando de probabilidades, ¿cuánta probabilidad habría, vos que haces probabilidades, de que se articularan todos estos ingredientes para que el resultado fuera este? Ahí Sería sí que sería. serían un montón de ceros, ¿sabes? Que no te los podrías ni imaginar. Claro, Porque y los un tendría que uno. dar esta y esta y Y la un otra. uno. ¿Eh? No, sí, claro. Por eso la única explicación que se le ocurre a algunos es los universos paralelos. Dicen, no, hay 1.000.000 de millón de millón de millón de millón de millón de millón de millones. Vale, pues hay todo eso mismo de universos paralelos. Y mira, tú estás justo en el que es el bonito. Y los otros, pues no sé. Los otros no son nada. claro. Porque no hay nada. Los otros, como no se dan las condiciones, pues no hay nada, ni hay vida, no hay nada, no sé qué hay. Pero bueno, es que esto es una, ¿sabes? Una explicación de lo más tonta, ¿no? Eh, perdón, pero vamos, yo lo encuentro como muy ridícula. Es como esas explicaciones de decirnos que todo esto hay un extraterrestre en un sitio que se dedica a engañar a la gente, ¿no? A hacerse pasar por el ser querido fallecido para que te explique estas cosas, es el que controla las hormigas, es el que tal. Pues, bueno, pues sí, podría ser, pero es que no tiene ninguna lógica eso, o sea, ¿sabes? No, ¿sabes? No tiene lógica. O sea, cosas que no tengan lógica sí que te puedes imaginar, cosas, o yo qué sé. Pero, no, pero, hombre, lo más probable, pues es eso, esa explicación además, que, que por qué se ve tan rara. Yo también lo había pensado, que dices, pues claro, yo cuando llegué a esta conclusión, que dije, ostras, pues sí, esto es maravilloso, ¿no? Dije, pues, pues, ¿cómo puede ser que sea tan maravilloso? ¿Y por qué es tan maravilloso? Claro, entonces la pregunta fue, ¿y por qué no? Claro, ¿Y por qué tiene que ser horrible todo? O sea, pues igual da igual probabilidad así puestos, sin ver ninguna prueba, tanto de una cosa que de otra. claro, O claro. sea, ¿por qué no? Que cuando dices, oh, qué bonito, tú eres inmortal y tu ser querido está allí esperándote, que está muy bien y tú te puedes conectar con él y nadie te juzga y puedes aprender y tienes un guía allí que te instruye y te puedes reencarnar si quieres, si no, no. Y, y vas siempre mejorando y hay un amor incondicional, un amor perfecto que te impregna todo, que eso es lo que cuentan los que van allá también, ¿no? Ese, Qué bonito, ¿y cómo puede ser eso tan bonito? Claro, ¿y por qué no? La pregunta es, ¿y por qué no? Es así, claro. pues es así. O sea, ¿por qué, que también es otra cuestión, ¿no? ¿Por qué el ser humano se siente bien cuando le aman y él ama? Porque es verdad, el ser humano se siente bien. No sé por qué. Porque tú te lo preguntas, ¿no? Es decir, no porque te lo enseñe una religión y tal, no, es que al final el ser humano, incluso el más malvado, al final quiere que lo quieran, ¿sabes? Él quiere a lo mejor a este no y tal, pero él, ¿sabes? O sea, a la gente le gusta que le quieran y se siente bien cuando él quiere, ¿sabes? Y hace cosas buenas, se siente bien. Entonces, ¿eso por qué es así? ¿Porque te lo han enseñado? No, es algo natural. Pues porque el universo es así. Es la aplicación más sencilla. Es así. Por Claro, tanto, no es que lo bueno sea querer a los demás porque te lo han dicho en clase de religión o porque te lo ha dicho Dios, no, porque es que lo natural en el universo es ese amor, porque todos están conectados, por lo que parece, todos estamos conectados. Pues entonces, si tú estás conectado con todo, todos en realidad es lo mismo y,
y aprecias, igual que tú quieres a tu mano porque es parte de ti, pues es lo natural, por eso te sientes bien, nada más, es la aplicación más sencilla. ¿Y por qué es así? No sé por qué es así. Claro. Es así, y a partir de que es así, todo cuadra, ya está, te lo explico todo. Cualquiera de estas cosas, de estas 19 con todas sus cositas, tiene una explicación perfecta. Tiene una explicación perfecta. Y ahora búscame otra explicación. Pues no sé si la hay, pero esa es la que lo explica todo y es muy bonita, pero además es que cuadra con el sentimiento humano, porque al final a los humanos les pasa eso. Que tú dices, ostras, al ser humano le sale, se siente bien cuando hace el bien. El que hace el mal al final siempre tiene ese remordimiento, al final siempre, ¿sabes? Puede taparlo, puede tal, pero es eso, lo tapa, lo tal, pero al final, ¿y por qué? Porque es lo natural. ¿Y de dónde ha salido eso? No, porque es así, porque el ser es así. ¿Y por qué es así? Pues no sé, podría ser de otra manera, pero es así. Y por tanto, eso cuadra con todo. Bueno, Bien, pues... muy bien. Bueno, estamos filosofando un poco, ¿eh? Estamos filosofando. No, estamos filosofando un poco, pero está bien. Estamos ya a muy pocos minutos de estar con 2 horas de transmisión. Pues Así acabamos que, este punto, ¿no? claro, terminemos este punto, y damos el cierre final y una indicación que yo quería dar para que puedan recibir la información y seguimos con lo que falte. ¿Qué te quedó pendiente? Sí, de este punto, bueno, queda toda la parte también de los animales, que no son sospechosos de que se inventen las cosas o que estén influidos por religiones, por culturas, por creencias, ¿no? Pues claro, los animales se observa primero, por ejemplo, que tienen también, por ejemplo, lo típico de que presienten los terremotos. Bueno, esto es algo también un hecho científico. De hecho, en algunos países los usan porque no se sabe por qué, porque es verdad que los aparatos humanos no captan ninguna vibración, es decir, los humanos con sus aparatos no detectan nada, en cambio los animales saben que va a pasar un terremoto, un maremoto, porque se empiezan a ir para arriba, no se sabe por qué. Casos de telepatía entre animales y personas, estos también se han observado muchos. Por ejemplo, lo típico de los animales, sobre todo perros y gatos, que saben cuándo su amo va a llegar a casa. Esto es muy común, pero se han hecho experimentos. Por ejemplo, uno que es muy curioso porque a la persona está fuera, entonces le van diciendo aleatoriamente cuándo tiene que volver a casa. Y si tiene que volver en taxi, digamos rápido, o tiene que volver caminando, que tarda más. Entonces, ven que el perro, unos perros más que otros, claro, hay perros que lo hacen más que otros, pero algunos determinados, pues resulta que cuando salga la persona, ellos están siempre ahí, pero a veces están antes y a veces después. O sea, a veces están con más antelación que otra. Y resulta que cuando la persona venía en taxi, por ejemplo, pues están con menos antelación. Y en cambio, cuando la persona viene andando, están en la puerta esperándolo antes. Entonces dicen, qué raro. Entonces comprueban y ven que justo coincide el tiempo que el perro se pone en la puerta a esperar a la persona cuando la persona sale de ahí, sale del trabajo. Es decir, cuando piensa que va a salir. Cuando la persona tiene la intención que va a salir, el perro ya lo detecta. No se sabe cómo, pero sabe que va a venir y entonces ya se pone en la puerta. Claro, si viene andando tarda más y a lo mejor está 1 hora esperando en la puerta. Y si viene en taxi está 10 minutos. Pero él está de esa manera. O sea, que él sabe. Luego hay otros comportamientos también muy curiosos de animales que, por ejemplo, han recorrido Estados Unidos de una punta a otra, gatos y perros, para encontrar a sus dueños, pero que estaban en un sitio que no sabían dónde estaban. Es decir, por ejemplo, el gato estaba en la costa este de los Estados Unidos. Se ha mudado la familia a la costa oeste, a la otra punta de Estados Unidos, han dejado el gato allí y se ha mudado a otro sitio que el gato no había estado nunca. Pues ese gato se ha movido, ha estado mejor 3 o 4 meses y ha llegado a donde estaban esas personas, pero que no sabía dónde estaban exactamente. Pues las ha encontrado. ¿Cómo las ha encontrado? Es un misterio. Hay un caso también muy curioso de un perro que encuentra a un militar estadounidense, pero que le habían mandado a una isla de Japón. Y este perro resulta que se mete en el barco justo el que va a la isla esa.
y cuando se meten en el barco, lo descubren, lo quieren tirar, pero hay alguien que dice, bueno, dejémoslo, es igual. Entonces ven que cada vez que paran en una isla, el perro se asoma y se vuelve a quedar. Y de repente, cuando paran en una isla, el perro baja de la isla y va al barracón porque en esa isla estaba su dueño. Oh, qué bárbaro. Y dices, bueno, pero aquí no hay ni olfato, ni hay... ¿Dónde está esa información? ¿Dónde está, sabes? ¿Dónde está esa conciencia? Bueno, Claro. pues no sé si me dejó alguna cosa más, pero bueno, básicamente de todas estas, digamos, estos son hechos científicos que te vienen a poner en duda que la materia es tal como la pensamos, que todo sea aleatorio y que solo hayan las leyes físicas que conocemos, sino que realmente parece que lo que parece que hay en el mundo de los espíritus, pues es lo que realmente existe. Y que aquí, pues esto es, digamos, pues eso, como un videojuego, como una ilusión que nos hemos creado para hacer este aprendizaje, como un campo de pruebas, como un videojuego que se ha programado, o un campo de entrenamiento para unos militares que les han montado allí una pista que parece muy complicada, pero que está montada así, ¿sabes? Bueno, pues ya sí, dejamos entonces, ¿no? Y ahora quedarían desde el punto 13 al 19, bueno, quedan 6, ¿no? O Bien, 7. bien, bien, muy bien. Entonces, bueno, en breve vamos a combinar otro encuentro, que será informado como siempre a través de los medios que informo siempre los encuentros. Y finalmente estuvimos pensando en hacer un último encuentro, si es que en el siguiente podemos terminar con todo, donde sea un espacio para preguntas, ¿no? O sea, que puedan hacer preguntas a través del chat de YouTube. Y de todo esto, bueno, van a ser informados en la medida que nosotros vayamos combinando el próximo encuentro, ¿no? Lo que quería recordar también es que para las personas que deseen recibir la información de dónde sacamos toda la bibliografía, de dónde se investigó, que fundamentalmente José María investigó, me pueden escribir un mail a terapia de regresiones info@gmail.com, y ahí con gusto le enviaremos como para que cada uno pueda seguir investigando, seguir tratando de entender esto que nosotros estamos tratando de entender con toda esta información. Así que bueno, José María, nos despedimos por hoy, dejamos de transmitir. Yo te agradezco mucho y la verdad que has hecho una investigación maravillosa porque tiene un montón de elementos, y bueno, nada más que palabras de agradecimiento por todo esto que has hecho y por todo esto que gentilmente estás compartiendo con nosotros, ¿no? Sí, bueno, agradecerte a ti por darme la oportunidad en tu canal, que es un canal muy bueno para esto, para que se conozcan. Yo ya te comenté un poco que la primera idea, sobre todo, es para la gente que más lo necesita, que es la que ha perdido algún ser querido importante para él, que se le ha ido antes de tiempo, etcétera, hijos, pareja, padres, bueno, que les puede ayudar mucho. Y bueno, y a otra gente también, pero sobre todo a estos, porque a estos sí que lo necesitamos, ¿no? Lo necesitamos. Los otros puedes decir, bueno, ya me lo encontraré, ¿no? No hace falta. Si no me lo creo, pues bueno, pues cuando me muera, pues ya lo veré, porque todo lo vemos. Y puedes coger una parte, puedes coger menos, pero es verdad que en determinados casos sí que necesitas más cosas. Y bueno, la verdad es que dentro de esos regalos que yo digo, pues este es el último regalo para mí, que es que te dejan que en este plano veas muchas de estas cosas. O sea, te dan evidencias, te dejan en el videojuego mirar un poquito, ¿no? Mirar ahí. Claro. Pues veo dónde está, cómo está programado, ¿no? Estoy viendo el truco, estoy viendo cómo se programa. Te dejan, o nos dejamos, está montado así. O sea, hay ahí una serie de datos, de evidencias. Y cada vez más, porque además yo no pretendo ser exhaustivo, ni mucho menos. O sea, yo llevo 2 años con esto, desde que mi hijo partió para el otro lado.
pero cada vez he ido encontrando más cosas. Es decir, es una cosa que encuentras y encuentras y encuentras y bueno, y hay muchas cosas. Y es verdad que están desperdigadas, que no están a lo mejor recopiladas, que no están, ¿sabes?, estructuradas, pero están ahí. Están ahí. Sí, sí. ¿Sabes? Así que bueno, pues... Bueno, y esperemos que a todos les ayude y les sirva, sobre todo, como vos decís, ¿no? A las personas que han perdido a alguien muy cercano y que están con miedos, están con dudas o están con mucho dolor. Bueno, de alguna manera todo esto es un bálsamo, ¿no? Como para estar un poquito más tranquilo, ¿no? Hombre, y si ayuda a otros, gente que pueda tener miedo a la muerte, ¿no? O gente que está enferma, por ejemplo, esto también ayuda mucho cuando te dan un diagnóstico, oye, tienes cáncer, vas a morir en un año. Claro, no es lo mismo, ¿sabes? Entonces también necesitas un poco de estas cosas, ¿no? Sí, claro. O sea, que en muchas ocasiones es bueno de perderle un poco el miedo a la muerte, decir, hombre, pues, oye, a lo mejor, ¿no? Aunque solo sea... No hace falta que le des una probabilidad muy alta, aunque solo sea, pues quizá es verdad que esto me muere y no pasa nada, al revés, voy a un sitio mejor y quizás sí, porque ostras, pues hay un montón de datos ahí, ¿no? Claro, y a lo mejor incluso puedo sentirlos, porque claro, luego hay el sentirlos tú, que eso ya es un sentimiento, pero hay técnicas de esto, por ejemplo, si haces técnicas para salir del cuerpo, pues tendrás algunas experiencias que tú dirás, ostras, yo lo veo como real. Claro, no será una prueba científica, porque eso diré, este es el testimonio tuyo. Tú no me has dicho un número que no sabía nadie, no, me has dicho que tú lo ves como real. Sí, pero a ti te sirve. Si tú has hecho una experiencia cercana fuera del cuerpo y tú sientes eso y tú has contactado con tu ser querido, ostras, tú te lo crees. Aparte del tema científico, te lo crees, porque es como, yo qué sé, como el amor que sientes por otra persona. Eso no es científico, lo sientes y lo sientes. Digo yo, esta persona la quiero, no sé por qué, ni sé por qué no, ni sé qué explicación científica tiene, pero pues yo la quiero, no lo sé. Bueno, pues eso. A partir de esto puedes sentir eso. O sea, los datos están ahí para que te ayuden a decir, ostras, pues quizás es verdad que hay eso. Y quizá puedes profundizar, o como haces tú con las terapias o con las regresiones, ¿no? Porque cuando la pruebas, los que las hacen, ellos lo sienten como real. Y para ellos es real, te dicen, es real. Y yo me he curado de esto y, ostras, y veo las cosas mejor. Pues ya está muy bien. Sí. Y las pruebas las tienes por otro lado. Porque tu testimonio solo será prueba en la medida que te ha curado tu enfermedad y que coincide con muchos otros. Eso ya es una prueba, digamos, o un hecho estadístico. Claro. Pero las pruebas ya las tienes, estamos dando muchas pruebas. Si tú lo sientes, hombre, te servirá para ti, porque además dirás, ostras, además de las pruebas, yo lo estoy sintiendo así, ¿sabes? Para mí es cierto porque lo siento así, es como el amor que siento por alguien. Claro. No hace falta que me lo demuestren, porque no me lo van a poder demostrar, además. Claro. Es así, yo lo siento así y para mí es verdadero. Y punto, yo vivo con él y soy feliz. Pues así eso, bueno. Así es. Bueno, quiero agradecerle también a todas las personas que nos estuvieron acompañando y durante estas ya 2 horas de transmisión. Y bueno, convocarlos para la próxima, ya enviaré la información del día que combinemos con José María y nos veremos próximamente. Así que bueno, muchísimas gracias. Nosotros seguimos por privado, José María, un segundo. Muchas gracias.